Federico, buenas tardes. Hola Julio, qué gusto grande estar contigo. Buenas tardes. Gracias, Federico, muchas gracias por estar con nosotros. En estos días he estado leyendo tu libro que hiciste el favor de enviarme, Diario Negro de Buenos Aires, de Federico Bonazo, de la editorial Penguin Random House, a través de su sello específico que es Reservoir Books. Bueno, pues Federico, muchas gracias por estar aquí. Leo tus tweets, leo comentarios y me parece que vale la pena compartir con nuestro auditorio algunas de las reflexiones que haces, sobre todo tú que conoces obviamente Argentina, tu país natal, conoces México, conoces las realidades de las luchas políticas de corte progresista, la sensación de victoria a veces aplastante que se tiene y el riesgo de no ejercer la autocrítica y no ver a esa derecha acechante. ¿Cómo ves las cosas en México, Federico? Has hecho una muy buena síntesis de lo que pienso y lo que me ha arrojado la experiencia, que es que muchas veces la izquierda canta victoria antes de tiempo, porque una cosa es ganar una elección, otra es consolidar un proyecto y un programa. Sería el caso de lo que le ocurrió al kirchnerismo y a otros ejemplos que tenemos en Latinoamérica. El por qué muchas veces la agenda de la derecha logra hacer o concretarse más a través de gobiernos de izquierda, que cuando ellos gobiernan, donde hay un monitoreo más estricto de la sociedad, o por qué la izquierda no termina de consolidar un programa de justicia social, es una pregunta muy difícil de responder, pero el hecho es que sucede muchas veces. Es importante, yo creo, la equivalencia que has insinuado entre Argentina y México, porque, bueno, yo vivo aquí hace 42 años, conozco más la realidad mexicana que la argentina, pero me parece que hay muchas similitudes entre el fenómeno del kirchnerismo y del obradorismo. Hay un entorno junto al caudillo, en el caso de Argentina, la caudilla Cristina Fernández, en el caso de México, de López Obrador, que no tiene para nada ni el rigor ético ni el talento político del líder y que amenaza desde el pragmatismo político, desde el poco rigor ético, el proyecto que dice representar. Entonces, bueno, por supuesto que uno tiene una esperanza. Ser de izquierda es muy difícil, Julio, porque requiere una cuota de optimismo y esperanza permanente, cuando la realidad y la historia te han dado muchos golpes. Y creo lo que tú decías, que el factor autocrítico es fundamental para que consolidemos una izquierda continental, diría yo, que ofrezca resistencia al avasallamiento del capital, íntegra, inteligente, que no solo esté preocupada por el problema electoral inmediato, sino que esté preocupada por instalar un programa que resista, que perdure. Y para eso necesita ser una izquierda, así lo veo yo, un poco institucional, es decir, generar no solo grandes líderes, sino instituciones que defiendan el programa de la justicia social. Así más o menos lo veo un poco, Julio. Federico, y tú has visto, pues, aunque evidentemente nos comentas 42 años viviendo en México y dices conozco mejor la realidad mexicana, pero eh, los primeros pasos cuando se llega al poder desde un proyecto popular suelen ser de una gran euforia. Luego viene el reto de gobernar, que con frecuencia puede implicar el desdecirse o el dar reversa a algunos de los proyectos originales. En México se habla mucho de los temas relacionados con la seguridad pública, es decir, que no se ha podido cumplir en los términos que se plantearon. Por el contrario, que se ha abierto la puerta a lo que algunos, entre ellos yo, insistimos en que es una peligrosa militarización del país. Y hay otros temas relacionados con ciencia, con cultura, con tecnología, con diversidad sexual, con feminismo, que debieran ser abordados con un enfoque de izquierda en México y no lo son. ¿Qué tanto el ejercicio de la crítica es tan repelido por los sectores eufóricos con el triunfo que no alcanzan a percibir los riesgos de estos paulatinos distanciamientos con sectores que les eran afines, Federico? Sí, yo creo que la izquierda tiene un viejo problema, un viejo dilema,
que es ética por definición. La derecha no lo es, la derecha procura el bien de grupo, a lo sumo, el bien individual de privilegio o de grupo, y va por eso de manera completamente antiética. La izquierda tiene un programa ético. El problema es que el ejercicio del poder tiene reglas muy perversas. Esto se sabe desde hace muchos siglos, ¿no? Maquiavelo lo explicó muy bien. Ese ejercicio del poder es donde se empiezan a trastocar los fines con los medios, y entonces se producen lo que podríamos llamar estas pequeñas traiciones al programa, al ideario, porque el poder tiene reglas muy específicas. Por ejemplo, tocando uno de los temas que tú mencionabas, ¿cómo el poder político en México puede consolidarse o avanzar o por lo menos gobernar sin un pacto con ese poder bestial que es el poder militar en México? No es algo que nos guste, menos a una persona como yo, que es hija de un exilio político producido por el pensamiento castrense. Sé muy bien cómo piensan, sé muy bien cómo actúan, y hay pocos casos de ejércitos que estén a favor de las causas de la justicia. Más bien, el ejército ha sido utilizado en Latinoamérica esencialmente para reprimir a la protesta social, y México no es la excepción. Ahora bien, ¿cómo gobiernas sin pactar con el ejército? Si tú te fijas, la oposición más radical y disparatada a López Obrador suele no atacar al ejército, porque en algún momento se ven gobernando y saben que ellos mismos van a tener que pactar con esa fuerza ineludible. Entonces, bueno, este dilema de la izquierda debe resolverse, no sé, entendiendo muy bien cuáles son los fines y los medios. Yo veo a la 4T como un medio para un país mejor, no como un fin. Muchos de estos estalinistas de cabotaje que tenemos, esta gente que apoya de manera eufórica y no crítica al gobierno, en su entusiasmo impiden que la crítica esencial para afianzar el proyecto llegue a la luz. Y considero que eso es muy grave, y no hay ejemplos históricos, creo, Julio, que nos permitan pensar que ese es el camino de afianzamiento de un buen proyecto de justicia social. Más bien creo que esa ceguera, que el convertir en iglesia un proyecto político, siempre termina mal. Siempre termina mal. Federico Bonazo, ¿cómo te va en lo personal y socialmente a la izquierda? ¿Cómo la ves cuando expresan este tipo de críticas? Sobre todo, me parece a mí, cuando con frecuencia hay legítimamente nuevos partícipes en la discusión pública que suelen reprochar hacia adelante sin tomar en cuenta a veces la historia de quienes han tenido una presencia permanente en la izquierda, que han construido el camino para llegar a estos momentos, pero que hoy no perdonan que haya ningún tipo de señalamiento, de crítica a los planteamientos de la corriente que llegó al poder. ¿Cómo te va a ti? ¿Cómo te va socialmente? ¿Cómo ves socialmente a quienes desde la izquierda hacen crítica? No, bueno, te usaría a ti como ejemplo para responder, porque yo he visto que hay gente que te pone en la misma bolsa que a Luis Pasos, por ejemplo, ¿no? Entonces yo digo, bueno, estos recién llegados a la izquierda no tienen la menor idea de quién es Julio, de quién es Carmen Aristegui, porque las cosas no son blancas o negras, porque además Carmen tiene muchas cosas criticables. Carmen o cualquier comunicador. No se puede poner en la bolsa del maniqueísmo a las personas, porque eso reduce la realidad a un diagnóstico pueril, tonto, que no le sirve a nadie. No hay nada más importante para cualquier proyecto que tener el coraje de saber verse a sí mismo. La 4T en gran parte representa un cambio cultural, un enorme espejo que se ha puesto la sociedad, y desde el gobierno federal y desde la figura del presidente, y eso yo lo respeto y lo celebro, un gran espejo de conciencia social. Bueno, avancemos hacia ese autodiagnóstico con coraje y con valor, no tapando aquello que nos molesta de nosotros mismos. Es como un enfermo que no quiere saber que tiene una enfermedad. Si no lo sabe, no se va a poder curar. Entonces, bueno, a mí me preocupa muchísimo lo que yo llamo el estalinismo de cabotaje, estos nuevos jueces morales o políticos, estos nuevos comisarios de la pureza, que son los primeros en fallar en lo político, en lo ideológico. Esos son los primeros, estos que andan señalando.
A mí en las redes me ha ido más o menos, porque he tenido un pensamiento siempre crítico. Soy medio un recién llegado a Twitter, donde tengo un par de twitters que han tenido algún reflejo, más que de apoyo a la 4T, te diría, Julio, más que apoyarla por la magnitud de sus logros, la apoyo por la vileza de sus opositores. Hay tanta vileza, tanta distorsión, incluso en figuras intelectuales de cierto renombre, los abajo firmantes. Hay tanta porquería y tan poca vocación democrática en la oposición en México que uno de inmediato entra a defender un proyecto que ha querido cambiar, por lo menos en su visión, aunque no se pueda concretar tanto como uno quisiera, la injusticia feroz en la que estaba sumido este país y el contubernio entre el poder económico y el poder político, entre el gobierno y la prensa corporativa. Todo eso se está rompiendo y bueno, ese cambio de estructura, ese derrumbe de narrativas produce la confusión, el lío, los odios que estamos viendo. Pero yo celebro a periodistas como tú que han tenido el valor de ir a la mañanera y decir, bueno, ¿vamos a ser consecuentes o nos vamos a mover solo en el ámbito de lo simbólico? Y bueno, tuviste una buena respuesta del presidente, yo creo, con el caso de San Miguelito, y ojalá todos los casos fueran así. Una cosa que preocuparía es quizás que el presidente, con su voluntarismo, piensa que siempre va a estar ahí, ¿no? Que si le da la Guardia Nacional a las Fuerzas Armadas, si la dirigen los militares, eso va a estar bien porque él siempre va a regir desde su valor moral, y es peligrosísimo porque el presidente no va a estar siempre ahí y en cualquier momento eso se revierte en manos de un programa reaccionario, conservador. Así es, Federico, te agradezco mucho esta oportunidad de platicar. Cierro a reserva de lo que tú desees agregar. Cierro preguntándote, esa derecha que has definido en esos términos muy directos y muy claros, es una derecha que muchos pensamos o queremos pensar en México que está arrinconada, que la victoria está hecha, que el 2024 va a ser, si no un paseo por el campo, algo parecido en lo cual la mayoría electoral va a refrendar el proyecto. ¿Qué piensas de esa derecha acechante de México? ¿Tienen las posibilidades de recomponer las cosas, de ir cambiando de aquí a lo que falta para las elecciones? ¿O crees que efectivamente está muy arrinconada y al menos electoralmente condenada al fracaso en 2024? No pensaría nunca que está la derecha ni derrotada, ni arrinconada, ni sería demasiado enfático en el entusiasmo con una victoria superhecha en el 24. Te voy a poner un ejemplo, un ejercicio que hago yo siempre mentalmente. Supongamos, es difícil hacer el ejercicio sin poner nombres, voy a intentarlo. Supongamos que hay una ruptura entre dos de los candidatos de Morena, que hoy tienen la mayoría de las... lideran la mayoría de las encuestas. Imagínate que uno de ellos decide abrirse e irse para el otro lado. Y lo coopta, por ejemplo, Movimiento Ciudadano. Y se hace una alianza entre el pequeño porcentaje que tiene el PAN, que hoy sería un 9%, el que tiene el PRI, que hoy sería un 6%, y ahí vamos sumando un 15%, con el de Movimiento Ciudadano llegaríamos quizás a un 18%, un 20%, y luego todos los votantes de Morena que se irían tras la figura de una de las personalidades que pudiera escindirse por una cuestión, no sé qué tan legítima y probablemente muy vanidosa, decir, no, es mi turno de ser presidente. Imagínate que eso pase. No está tan regalado el 24 como se piensa hoy, y no hay nada peor que confiarse antes de tiempo. Lo vemos en el fútbol, lo vemos en la vida, en todos los ámbitos. El que se confía antes de tiempo puede fracasar. Yo diría que lo más importante es que Morena, el movimiento Morena, recupere al partido Morena, no se pierda ese programa de justicia social que le dio origen a ese movimiento, y que el candidato de Morena defienda ese programa. Si defiende solo el pragmatismo, se puede llevar sorpresas muy grandes. Además, la derecha es muy inteligente, se puede colar dentro de un movimiento aparentemente de izquierda. Eso ha pasado muchas veces, sigue pasando, y es una situación muy peligrosa. Federico Bonazo, te agradezco mucho esta posibilidad. Debo de platicar contigo. Debo decirte que en el chat hay comentarios positivos para una
para lo que tú estás diciendo, para tus palabras, y también comentarios musicales de que les gusta determinada pieza y que te recuerde y que te diga algunas cosas musicales, así es que por ahí queda, pero hoy quise hablar contigo desde la faceta de ciudadano, de pensador de izquierda, de conocedor de procesos latinoamericanos, y a reserva de lo que desees agregar, yo aprecio mucho que nos hayas dado esta entrevista, Federico. Agregaría que para mí ha sido un gusto practicar contigo, te leo desde los tiempos del priismo. Soy lector de Julio Astillero desde siempre, es un gustazo estar en tu programa, te agradezco mucho la invitación, te mando un gran abrazo, Julio. Federico, muchas gracias y seguimos en contacto. Hasta